Libro de Jueces, capítulo número 6. Gloria al Señor. Muy bien, aleluya. En el día de hoy quiero compartir una reflexión, trataré de no extenderme para que luego podamos tener otro tiempo de comunión juntos. Y he titulado esta reflexión Pasos hacia la libertad. Y forma parte de esa serie de reflexiones que comencé la semana pasada, que tiene que ver con la idea de romper los círculos viciosos en nuestra vida. Y justamente de eso estábamos hablando y hacíamos referencia a un círculo vicioso porque tal vez usted no ha oído esta expresión o la ha oído muchas veces. Pero la idea para aquellos que no estuvieron la semana pasada, o recordarles a los que sí estuvieron, un círculo vicioso, un círculo de vicio de vida, no necesariamente está relacionado porque usted escucha la palabra vicioso, dice estar hablando de alguien que tiene problemas con algún vicio de droga o cosas así, no necesariamente, ¿vale? La idea de un círculo vicioso hacía referencia o hace referencia a una situación generalmente problemática o dañina que se repite de manera constante, ya sea en la vida de una persona, ya sea en la vida de un matrimonio, de un hogar, de una familia, incluso de una iglesia. Situaciones, como digo, problemáticas o dañinas que se repiten constantemente o tienen un patrón de conducta reincidente y que a veces no se sabe cómo se sale de esa situación o cómo solucionar ese problema. Situaciones en las que uno se siente atrapado como en un callejón sin salida, ¿vale? Yo no sé si usted se ha sentido en alguna ocasión así en su vida, en su día a día y en sus circunstancias personales, pero hay personas que han llegado a un momento así en su vida. Estoy como en un callejón sin salida, no sé qué hacer, no sé por dónde caminar, no sé cómo salir de esta situación. Y esto, cuando estamos así, te ves cometiendo una y otra vez los mismos errores, arrastrando los mismos problemas, incluso por años. En situaciones así, a veces ni aprendemos, porque seguimos tomando las mismas decisiones equivocadas una y otra vez. Pareciera que no avanzamos en la vida y nos sentimos atrapados. De hecho, la reflexión de la semana pasada era esa, atrapados. ¿Atrapados en qué? En conductas que me están haciendo daño, en estilos de vida que me están autodestruyendo y no sé cómo librarme de ella. Y eso generalmente, hermanos, genera ansiedad y sentimientos de frustración en la vida de cualquier persona. Da igual si eres cristiano o si no lo eres. Ese tipo de conductas o de situaciones genera sentimientos de frustración por no saber cómo resolver ese problema o salir de esa situación. Y usted recordará que la semana pasada hablábamos dos cosas importantes con respecto a esto. La primera era una pregunta: ¿cómo llegamos a este tipo de conductas en la vida? ¿Qué es lo que sucede para que nosotros lleguemos a estos momentos? Bueno, desde un punto de vista bíblico es cuando no tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida y actuamos de manera contraria a su voluntad. Generalmente es así. Y nosotros podemos darnos cuenta en la historia del pueblo de Israel muchos ejemplos que nos da de cómo sucedió esto realmente. Si usted va al capítulo 6, usted se dará cuenta en el versículo 1, los hijos de Israel hicieron ¿qué? No hicieron lo bueno, no hicieron lo mejor, no hicieron lo excelente, sino hicieron lo malo. Y esa conducta de vivir y actuar en contra de la voluntad de Dios fue lo que los llevó a esa situación de padecer hambre, persecución. Tuvieron que abandonar todas sus cosas, todas sus casas, ir a unos lugares en las montañas, refugiarse en cuevas y tantas otras cosas. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y esto nos lleva a entender, hermanos, que cuando no tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida y actuamos de manera contraria a su voluntad, es como si se abriese una puerta para caer en esa trampa que llamamos círculos viciosos de vida. Y aún siendo cristianos, cuando nosotros pasamos por alto la voluntad de Dios, porque usted puede ser cristiano y pasar por alto la voluntad de Dios. De hecho, este era el pueblo de Dios y pasó por alto la voluntad de Dios. Cuando pasamos por alto esa voluntad de Dios, irremediablemente caemos en este tipo de conducta que de alguna forma nos atrapa. A pesar de llamarnos cristianos, muchas veces nosotros dirigimos nuestra vida de acuerdo a nuestras propias ideas.
Tomamos decisiones en base a nuestros propios intereses o criterios. Y es muy común escuchar a veces esa expresión, yo no sé si usted la ha dicho, pero yo la he dicho, para que nadie se sienta mal. Yo sé lo que hago o sé lo que tengo que hacer. ¿Cierto? ¿Lo ha dicho usted en alguna ocasión? Bien, pues ni usted sabe lo que tiene que hacer ni sabe lo que hace si no tiene en cuenta a Dios. Porque Dios es el que nos dirige, Dios es el que lleva nuestra vida, Dios es el que nos da las pautas, los principios de vida para vivir de una manera correcta y de una manera acorde a su voluntad. Cuando yo no tengo en cuenta esa voluntad de Dios, yo no sé lo que hago, hermano, por mucho que yo diga que sí. Yo no sé lo que hago o lo que tengo que hacer porque estoy ignorando la voluntad del Señor. Y vivimos en este siglo XXI, que es el siglo de la hipertolerancia. La palabra hiper, como usted sabrá, significa grande o muy grande. Por eso usted va a un hipermercado, ¿no? Es un mercado grande. Bueno, pues la sociedad de hoy en día, o este siglo XXI, pareciera que vivimos en la hipertolerancia. ¿Qué es la hipertolerancia? Es esa forma de pensar que se mueve en la sociedad donde todo vale. No importa, tú puedes vivir como quieras, haz lo que te dé la gana. Ese es el espíritu, y cuando hablo de espíritu no estoy hablando de demonios, estoy hablando, hermanos, de actitudes. Esa es la actitud que se mueve hoy en día en la sociedad. Si usted quiere ser un perro, puede ser un perro. Si quiere ser una oveja, puede ser una oveja. Y creo que les mencioné que el 19 del mes pasado, porque hoy es día 1, ¿verdad? El 19 del mes pasado hubo una manifestación en Alemania, 30, 40 personas cerca de una estación de trenes o de metros. Y es sorprendente lo que dice la noticia. Estaban todos aullando y ladrando como perros, tirados en el suelo, y algunos gateaban como si fuera un perro. ¿Sabe qué estaban haciendo? Reivindicando su derecho de ser como animales. Querían ser como animales. Otros se visten justamente de perro o de oveja y reivindican el derecho de ser ovejas, dice. Uno se ríe y dice, pero Dios mío, la gente está loca. Pero ¿sabe? Lo que está sucediendo es justamente el reflejo de esa hipertolerancia que hay en la sociedad donde todo el mundo hace lo que quiere. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana viviendo de la manera que nos dé la gana. Dios ha marcado un estilo de vida, unas pautas y unos principios para que andemos por ellos. Cuando no los tenemos en cuenta, nos exponemos a caer en este tipo de conductas y de círculos viciosos de vida. El pensamiento que predomina hoy es cada cual haga lo que quiera, justamente lo mismo que vivió el pueblo de Israel en esta época. Al final del libro de Jueces, capítulo 17 y capítulo 21, de una forma resumida, dice la Biblia que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ese espíritu, hermano, esa actitud sigue flotando hoy, incluso entre el pueblo de Dios. Y eso se ve reflejado muchas veces. Por ejemplo, la mayoría de personas que frecuentan a la iglesia, y uno puede pensar en uno mismo, ¿vale? Cada uno piense en sí mismo. A veces ni siquiera nos preguntamos cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a tomar una decisión determinada, cuando estamos a punto de hacer un negocio, de tener una amistad determinada. ¿Alguno de nosotros se pregunta, ¿es del agrado de Dios lo que yo voy a hacer? ¿Es de la voluntad de Dios lo que voy a hacer, lo que estoy pensando, lo que estoy determinando en mi corazón? ¿Le agrada a Dios la actitud que yo tengo, la conversación, los planes y proyectos que tengo en mi vida son del agrado de Dios? ¿Van a contribuir todas esas cosas para que el nombre del Señor sea exaltado, glorificado? Si somos honestos, hermano, la mayor parte de las ocasiones ni siquiera nos hacemos este tipo de preguntas. Actuamos, vivimos y nos movemos por inercia, por lo que consideramos importante. Luego así nos pasa, así tenemos tantos problemas y tantas dificultades. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta a Dios. Ahora, si no nos hacemos este tipo de preguntas en nuestra vida diaria, ¿cómo estamos dirigiendo entonces nuestra vida? ¿Cómo estamos encaminando nuestra vida? Si uno no se para siquiera a preguntarse, ¿es esto tu voluntad, Señor? ¿Es de tu agrado lo que voy a hacer o dejar de hacer? La segunda cosa que habíamos hablado la semana pasada, simplemente a modo de resumen, es que en medio de todas esas situaciones, Dios nos confronta con la raíz del problema. Dios nos lleva a un punto en nuestra vida para que nos demos cuenta cuál es el problema. En medio de nuestras circunstancias difíciles, Dios se acerca a nosotros.
Y Dios se acerca a nosotros para mostrarnos el verdadero problema y causante de nuestra situación. ¿Para qué? ¿Para humillarnos? ¿Para degradarnos? ¿Para hacernos sentir unas criaturas miserables? No. Él lo hace para que podamos corregir nuestra conducta, para que nos demos cuenta dónde realmente está el problema y podamos reconducir nuestra vida. Porque si usted y yo no reconocemos que tenemos un problema, nunca haremos nada para cambiar. ¿Me entendió, hermano? Por eso en muchas de las circunstancias de la vida, no digo todas, pero a veces Dios nos tiene que llevar a un punto donde nos confronta, nos lleva a ese punto de reflexión. Tal vez es una circunstancia difícil, pero para que nos demos cuenta, las cosas están mal aquí en tu vida y tienes que arreglar esto. Dios confronta nuestro problema o nuestro pecado. Usted se da cuenta, y leímos la semana pasada en el libro de Jueces, que a consecuencia de todo eso, el pueblo que hizo, clamó a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Le quitó sobre la marcha la opresión de los madianitas y de los amalecitas? No. Envió un profeta para decirle que el problema no son los madianitas. El problema no son que ustedes tienen que vivir en la cueva. El problema es que ustedes como pueblo no han obedecido a Dios. Ese era el verdadero problema. Aunque para todo el pueblo la situación que vivía la culpaban o la enfocaban directamente sobre los amalecitas, sobre el hambre que estaba pasando, sobre la pobreza y todo eso. Y Dios los confrontó y le dijo, no se equivoquen. Estoy parafraseando, ¿vale? No dice literalmente eso el pasaje, pero no se equivoquen. El problema son ustedes y la desobediencia que tienen. Eso fue lo que los llevó a esa situación. Y ¿saben qué? Hay momentos también donde de igual manera Dios nos confronta en nuestra vida. Estamos en un círculo cerrado, siempre dando vueltas a lo mismo, cometiendo los mismos problemas, tomando las mismas decisiones equivocadas, sufriendo las mismas cosas, y Dios tiene que intervenir y confrontarnos y decirnos, Pepe, el problema en tu vida es este. No es la gente, no es aquello, no es el trabajo, no es lo otro, es este y está en ti. ¿Cómo me confronta Dios? Directamente a través de su palabra. Vamos a la palabra de Dios, por eso es importante leerla, más que leerla, estudiarla. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de ella. A veces Dios nos confronta por medio de la voz de su Espíritu Santo en nuestro interior. Usted siente una inquietud, tal vez no lo sabe discernir totalmente, pero en su interior usted sabe, algo anda mal, esto no está bien. Y comienza a crecer una inquietud que en la vida de uno es Dios moviendo nuestro corazón a la reflexión, a buscar realmente el verdadero problema. A veces Dios nos confronta a través de un consejo de alguien espiritual, no de todo el mundo, hermano, sino de alguien que está caminando cerca de Dios. Dios nos confronta a través de la predicación, de un estudio de la palabra y de tantas cosas. Pero la idea es que la confrontación de Dios, cuando Dios señala nuestro problema y nuestro pecado, porque no todos son problemas, hay consecuencias que sufrimos en nuestra vida a causa de nuestro pecado y de nuestra mala conducta. Cuando Dios lo hace, hermano, es para nuestra bendición. No es para humillarnos, como dije anteriormente. No es para degradar nuestra dignidad. No es para hacernos sentir miserables, sino todo lo contrario, para bendecirnos, para que podamos reconocer dónde está el problema y podamos cambiar. Básicamente fue eso lo que hablamos la semana pasada, un poco más, pero básicamente lo podemos resumir de esa manera. Y otra cosa que la palabra nos sigue enseñando es que en medio de esas situaciones nosotros debemos dar pasos para romper esos círculos viciosos de conducta o patrones de conducta que hay en nuestra vida. Y vamos a tocar rápidamente dos pasos importantes que debemos dar. La misericordia de Dios, hermano, es tan grande hacia nosotros que Él nos guía a través y en medio de nuestros problemas para solucionarlo. Dios nos guía paso a paso para que podamos obtener la victoria en aquellas cosas que se levantan en nuestra vida. Cosas que se levantan ¿para qué? Para detener nuestro crecimiento espiritual. ¿Debemos crecer todos espiritualmente? Pregunto. Pueden contestar, gracias José. Amén, debemos crecer espiritualmente, debemos desarrollarnos espiritualmente, eso es lo que dice la palabra del Señor, pero hay cosas que se levantan en tu vida y en mi vida para detener ese crecimiento, ese avance, ese desarrollo espiritual. Dios tiene un propósito, lo hemos dicho, repetido y seguiremos repitiendo muchas veces. Dios tiene un propósito determinado para cada vida, para cada hogar. Pero hay cosas que se levantan en tu vida para detener ese propósito de Dios.
Se levantan cosas para robarte la oportunidad de vivir una vida abundante en el Señor y una vida fructífera en el Señor. Son cosas que se levantan, pero ¿sabes qué? La misericordia de Dios, vuelvo a repetir, es tan grande y tan buena hacia nosotros que Él nos va a guiar paso a paso para solucionar esos problemas. El Salmo 32:8 dice, te haré entender, ¿sí o no? Y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios no se desentiende de nosotros. Dios no mira hacia otro lado. Dios no dice, aguántate, sufre, está bien que te pase eso, que experimentes ese dolor. Ese no es el corazón de Dios. Dios en medio de esas situaciones interviene porque Él es el buen Padre, dice la Escritura, y Él es bueno. La bondad de Dios no le deja vernos sufrir sin que Él actúe en nuestra vida. Él se acerca a nosotros y dice, yo te voy a enseñar cómo debes caminar. Yo te voy a enseñar qué pasos debes dar en tu vida para que las cosas funcionen tal cual deben funcionar y seas bendecido. Sobre ti fijaré mis ojos. Otras versiones, y lo he repetido en alguna ocasión, dice, no te quitaré los ojos de encima. Y es una expresión que denota el cuidado amoroso de Dios. Yo voy a estar ahí contigo, te voy a ayudar en ese trance, en ese momento que estés pasando. Libro de Jueces, capítulo 6, vamos al versículo número 11. ¿Están ahí, hermanos? Bien, gloria al Señor, no se vayan. Verso 11 dice la palabra, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón, ¿qué? Esforzado y valiente. Acuérdese de esta expresión. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Amén, hermanos. Bien, a través de este pasaje vamos a destacar algunas cosas interesantes. Hay muchas que seguiremos en sucesivas semanas, pero solamente quiero destacar un par de cosas interesantes que nos hablan acerca de esa intervención de Dios guiando a su pueblo para resolver la situación que estaban viviendo. Recuerden, no era una situación agradable. Era una situación de sufrimiento, de opresión, de miseria. Había llevado a Israel a un punto límite, no tenían ni siquiera lo básico para comer. La Biblia dice que era una pobreza extrema. Esa era la situación, y en medio de esa situación es donde Dios interviene. Y el primer paso que uno tiene que aprender en medio de estas situaciones, valga la redundancia, es que tenemos que acudir a Dios. Nuestra ayuda está en Dios, nuestra fortaleza está en Dios, la solución a nuestros problemas está en Dios, hermano. Y en el versículo 7 de este pasaje nos dice que el pueblo clamó a Dios en medio de esa situación.
Ellos se sentían humillados, se sentían hambrientos, empobrecidos, y ellos clamaron a Dios. A veces, como hemos dicho en otras oportunidades, Dios nos lleva a situaciones extremas para que clamemos a Él, para que busquemos de Él. El pueblo estaba así, como respuesta a ese clamor, Dios envió a un profeta, lo hemos leído anteriormente, para declarar al pueblo su pecado. Pero Dios también levanta a un hombre llamado Gedeón que los iba a libertar de sus enemigos. En el versículo número 11 dice la palabra, y hemos leído claramente, vino el ángel de Jehová. Le doy simplemente un dato para su consideración. Esto es lo que en teología se llama una teofanía o cristofanía, que es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Simplemente un dato para que lo tenga, no para que se vuelva loco ahora, porque evidentemente dice el ángel de Jehová. Pero el hecho de que cuando ellos clamaran, Dios se manifestó en el sentido, vino el ángel de Jehová, se acercó Dios a esa situación, nos revela algo muy importante. Y usted dirá, ¿el qué? Nos revela el interés que Dios tiene en ayudar y bendecir a sus hijos. Dios tiene interés en ayudarte. Dios tiene interés en ayudarme y bendecir nuestra vida. Y eso es algo que nosotros vemos a lo largo de toda la Biblia, no solamente en este pasaje en cuestión, sino que Dios ha revelado su carácter y su trato bondadoso hacia nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice en Éxodo capítulo 3 y en el verso 7 que cuando el pueblo estaba esclavizado en Egipto y ese pueblo clamó a Dios, ¿Dios qué hizo? ¿Miró para otro lado? ¿Dios se tapó los oídos y dijo, no quiero saber nada de ustedes? ¿Fue eso lo que hizo Dios? No. La Biblia dice, Dios hablando dijo, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he conocido su angustia y he descendido para librarlo. ¿Qué me enseña esto? La sensibilidad del corazón de Dios, el interés de Dios en bendecir y ayudar a su pueblo. Y nosotros somos pueblo de Dios, hermano. ¿Qué nos enseña la palabra? Dios ve tu aflicción. No hace falta que levante su mano, pero ¿hay alguien que está pasando por una aflicción determinada? Probablemente. Dios ve la angustia de su corazón, porque aquí, como suelo decir, traemos la sonrisa del domingo, parece que todo está bien, pero cuando salimos de esas puertas para afuera, cada uno vivimos nuestra propia realidad. Y a veces en esa realidad hay momentos de aflicción que estamos pasando en nuestros hogares, por asuntos personales, por asuntos familiares, por asuntos laborales, lo que sea. ¿Sabe qué? Dios conoce nuestra aflicción, ve nuestra aflicción, Él oye nuestro clamor. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí o no, hermano? Dice, he oído su clamor, el clamor de su pueblo, conozco la angustia. Ay, si tú supieras lo que yo estoy viviendo, probablemente yo no lo sé. Pero hay alguien que lo sabe a la perfección mejor que tú mismo, y ese es Dios. Dios conoce tu angustia, Dios conoce tu aflicción y Dios escucha tu clamor, dice la palabra. Pero no se queda ahí. La Biblia dice, he descendido para librarlos. Muchos son las aflicciones del justo. ¿Y qué dice la Escritura? De todas ellas le librará el Señor. Pero a través de este pasaje nosotros nos damos cuenta esa voluntad de Dios, ese interés en bendecir y ayudar a su pueblo. Así que no tenemos razón, no tenemos excusa ni argumento para estar atados, atrapados a un tipo de conducta en nuestra vida que nos está destruyendo, que destruye nuestra vida personal, que destruye nuestra familia. En el Nuevo Testamento encontramos ese mismo espíritu o esa misma actitud de Dios en bendecir y ayudar. Jesús dijo en una ocasión, yo no he venido a condenar al mundo, sino a ¿qué, hermano? A salvar. Yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. El Señor no vino para humillarnos, como dije anteriormente, no vino para hacernos nuestra vida imposible, todo lo contrario, he venido para que tengan una vida en abundancia. Y este pasaje de Jueces 6:11, porque es el texto base que estamos tomando, capítulo 6 al 8, estaremos tomándolo como base. Yo le animo que en su casa esté leyendo estos dos capítulos para que cuando venga el domingo tenga el conocimiento fresco en su cabeza. En el pasaje de Jueces 6:11 nos enseña dos cosas importantes. Número uno es que Dios interviene para ayudarte a superar y enfrentar cualquier situación, por muy dura que ésta sea. Dios
interviene. La palabra dice claramente, y quizás usted no se ha parado a pensarlo, y vino el ángel de Jehová. No se quedó en su cielo ignorándonos, sino Dios intervino y vino el ángel de Jehová. Bueno, ¿y por qué pones tanta atención en eso? Bueno, digo esto porque muchas personas, incluso creyentes dentro de las iglesias, tienen una idea equivocada acerca de Dios y de su voluntad. Por alguna razón hay creyentes que se han creído la mentira que a Dios no le importa la situación que tú estás viviendo. Y si no se lo han creído, tal vez lo han pensado en alguna ocasión. El enemigo viene y te dice, Dios no se va a molestar en un problema tan insignificante como el que tú tienes. Con tantos problemas grandes, importantes que hay en el mundo, ¿acaso crees que Dios se va a ocupar de tu problema? Esos son mentiras, ataques del enemigo que ha filtrado en la mente de muchos creyentes. ¿Para qué? Para que nos hagamos una idea equivocada de quién es Dios y no nos acerquemos a Él. Y tratemos de resolver nuestros problemas en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad, en nuestra propia inteligencia. La idea del enemigo es alejarnos lo máximo posible de Dios. Y lo que nosotros aprendemos a través de este pasaje, hermano, que hemos leído, es que Dios interviene. Y Dios interviene en nuestra vida para hacer que las cosas cambien a mejor en la vida de sus hijos y en la vida de su pueblo. Por lo tanto, debemos acercarnos a Él. El paso a la libertad comienza en Dios. Acerquémonos a Dios. Aprendemos a través de este pasaje que cuando clamamos a Dios, Él se acerca a nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios no se contradice en su palabra. La Biblia dice, clama a mí, ¿verdad? No dice, yo haré oídos sordos. Me dará igual si tú clamas a mí. Eso no es lo que dice la Escritura. Clama a mí y yo te responderé. Dice los evangelios, el que busca, halla o encuentra, ¿cierto? También dice la Biblia en el libro de Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Isaías el profeta dice, volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros clamamos a Dios, Dios interviene. ¿Por qué? Porque Él no se contradice. Dios no puede decir una cosa y actuar de otra forma diferente. Eso es lo que nos enseña la palabra. Por lo tanto, debemos clamar a Dios. Y en este pasaje, hermano, nos damos cuenta que Dios acerca a un hombre que estaba viviendo una situación particular. Como ya saben y hemos mencionado, escondido en cueva, en lugares de difícil acceso, como si fuera un animal que están persiguiendo. ¿Han visto algún documental o han perseguido tal vez un animal? Ese animal busca cualquier agujero para meterse, ¿o no? Para proteger su vida. Así andaba el pueblo en este momento. Ellos buscando lugares fortificados, cuevas, agujeros en la montaña, lo que fuera, para meter a sus familias y protegerse. Así se encontraba este hombre Gedeón, perseguido como un animal, tratando de sobrevivir en medio de una crisis, humillado y angustiado. La situación de opresión por parte de los madianitas y de los amalecitas y de otro grupo que no menciona, pero son los que venían de Oriente, toda esta presión había afectado toda la forma de vida del pueblo. Los había afectado y vivían en estas tristes condiciones. Y es en esas condiciones donde Dios igualmente se manifiesta también. Y saben, yo te pregunto, ¿cuáles son tus condiciones de vida ahora mismo? No hace falta que nadie diga nada, simplemente piénsalo. ¿Te sientes atrapado en alguna situación personal en tu vida que no te agrada? ¿Que estás tratando de superar, pero que por más que lo intentas no lo logras? ¿Cuál es la situación en tu vida? ¿Sientes que el temor está controlando las decisiones que tomas cada día? No es que si hago esto a lo mejor no me sale bien aquello. ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida? ¿Te has resignado a vivir una vida que no te agrada ni te satisface? ¿Te identificas con Gedeón en este momento? Pues bien, quiero decirte que en esa situación difícil, amarga y complicada, Dios interviene si tú se lo permites. Dios interviene si acudimos a Él, si clamamos a Dios, hermano. ¿Quieres romper con muchos patrones de conducta que te están haciendo daño? Ve a Dios. Ve a Dios. No trates de romperlo en tu propia fuerza, en tu propia capacidad o inteligencia. Ve a Dios. Esto no es un cuento de viejas.
Esto es una realidad que nos enseña la palabra. Ve a Dios, así como el pueblo clamó, clama a Dios también. Y la segunda cosa, el segundo paso para liberarnos de muchas situaciones que son un círculo vicioso en nuestra vida, es déjate tratar por Dios. ¿Me escuchó? Déjate tratar por Dios. Dios trata primero conmigo antes de tratar con mis propias circunstancias personales. Dios trata conmigo, Dios trata contigo antes de tratar con tus circunstancias personales. Cuando Dios envió un profeta, lo envió para tratar con su pueblo primeramente. Ya luego liberarse de los madianitas y de los amalecitas, ya eso era, vamos a decir, secundario. Eso será después. Pero el interés de Dios se centró primeramente en su pueblo. ¿Por qué habían llegado a esa situación, hermano? Y de igual manera nosotros podemos aprender, porque a veces decimos, Señor, quítame este problema, ayúdame aquí. Y Dios está más interesado primero en tratar con nosotros, ya luego tratamos con el problema. Pero vamos a ver qué es lo que te llevó a esa situación. Vamos a la raíz del problema. Y Dios tiene que tratar con nosotros. Recuerdan que antes de liberar al pueblo de Israel de Egipto, Dios trató ¿con quién? Con Moisés. Por 40 años, dice la palabra, él estuvo en el desierto. No fue unas vacaciones obligadas, Dios estuvo tratando con él. Antes de que Josué llevara al pueblo, cruzara el Jordán y llevara al pueblo a conquistar la tierra, Dios tuvo que tratar con Josué. Dios tuvo que preparar su vida, que capacitarlo y tratar con él. Le dijo, esfuérzate, Josué, sé valiente, no temas ni desmayes. Hubo un trato especial de parte de Dios con él antes de llevar esa gran obra. Miren, la opresión de los madianitas, el hambre, la pobreza, el temor, la humillación no eran el verdadero problema de Israel. Eran tan solo las consecuencias. El verdadero problema era la desobediencia y Dios tenía que tratar primeramente con su pueblo para que se diera cuenta de dónde estaba el problema, de qué era lo que le habían llevado a esa situación. El pueblo tenía que entender dónde estaba su error y pecado para que pudieran corregir esa situación. Y no solamente con el pueblo, y ya estoy terminando, hermanos, sino que Dios levantó un hombre llamado Gedeón como parte de la liberación del pueblo, pero incluso antes de enviarlo, de capacitarlo, Dios tuvo que tratar también con este hombre. Mira, el versículo 12 dice del capítulo 6, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Le dije que recordara esas palabras. Cualquiera que conoce un poco la historia bíblica pudiera decir cuando lee este pasaje que es una aparente contradicción. ¿Contradicción por qué? Porque Gedeón ni era esforzado ni era valiente, ¿vale? Antes bien era todo lo contrario, su forma de vivir. Recuerden, hermanos, que por 7 años estaban viviendo en esta situación, leímos la semana pasada. No fue cuestión de un mes ni 2 meses, sino por 7 años vivieron la presión madianita, amalecita, la pobreza, las humillaciones y todas estas cosas. Gedeón no había hecho nada hasta entonces. Entonces parece que choca el que le diga varón esforzado y valiente. Ni era esforzado ni era valiente. Antes bien, como digo, todo lo contrario. Su forma de actuar y de vivir dejaba claro que el hombre estaba escondiéndose en las cuevas, evitando el problema, soportando tantas humillaciones. Entonces esto nos lleva a una pregunta: ¿se equivocó Dios al decirle varón esforzado y valiente? Dios no se equivoca, hermano. Usted y yo sí. Dios no se equivoca. Esta declaración nos enseña la necesidad de ver las cosas desde la perspectiva y la voluntad de Dios. Donde nosotros vemos un hombre asustado, donde nosotros vemos un hombre conformista, sufrido y con un espíritu negativo, Dios ve lo que puede ser en sus manos. Dios ve a un hombre esforzado y valiente. Y esto nos enseña, hermano, que Dios no actúa en base a nuestra realidad o como nosotros entendemos las cosas. Dios actúa en base a su voluntad, sus propósitos, hermano, y su omnipotencia, su poder. Porque nuestra realidad muchas veces dice, yo no puedo, yo no sirvo, siempre estoy fracasando, todo me sale mal. Eso dice nuestra realidad. Pero la realidad de Dios dice, en mí eres más que vencedor.
¿Sí o no? En mí eres más que vencedor. En mí todo lo puedes porque yo te fortalezco. Yo estoy contigo, siempre te ayudaré. Esa es la realidad desde el punto de vista de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender para romper nuestros círculos viciosos, nuestros patrones de conducta que siempre nos enreda. Debemos vernos como Dios nos ve, hermano. Nuestra identidad está en lo que Dios dice, no en lo que yo pienso, lo que yo creo que puede ser. Nuestra identidad como creyente está en lo que Dios dice y debemos vernos como Dios nos ve. Yo puedo ver a un Gedeón humanamente, un cobarde, un hombre sufridor metiéndose en una cueva ahí, pero Dios dice, no, tú eres un varón esforzado y valiente y voy a usarte justamente para que ese valor se manifieste en medio del pueblo. Nosotros, como digo, hermanos, debemos vernos como Dios nos ve y aceptar el hecho. Acepta este hecho, que con la ayuda de Dios podemos hacer frente a cualquier situación y obtener la victoria. Es que yo no sé esto, con la ayuda de Dios podemos hacer frente a cualquier situación y obtener la victoria, pero olvídese de su pero. En mis fuerzas yo no puedo, pero con la ayuda del Señor puedo. ¿Hay algo que te ata en la vida? ¿Un vicio tal vez? ¿Una conducta autodestructiva? ¿Un problema del que nunca te terminas por liberar? ¿Has tratado tantas veces de buscar una solución y no lo has conseguido? Ve a Dios, acude al Señor, porque con su ayuda tú puedes hacerle frente a esa situación y obtener la victoria. Hay ocasiones que le hemos pedido a Dios, yo no sé usted, pero yo sí. Le hemos pedido a Dios que actúe en medio de una situación X. Puede ser un problema, puede ser un conflicto. Y bueno, he orado y le he dicho, Señor, haz algo, interviene. Y me quedo en espera a ver qué sucede. Y saben, espero y no pasa nada. Y uno dice, pero Dios mío, he orado, he clamado, ¿qué pasa? A veces no me doy cuenta que como parte de la solución de ese problema por el que yo estoy orando, Dios tiene primero que tratar conmigo, antes de tratar con el problema en sí. Dios tiene que tratar conmigo. ¿Has estado, hermano o hermana, en esta mañana, has estado esperando un cambio a lo mejor en la situación que tú estás viviendo? ¿O en una persona que es la causa de tu problema o disgusto? ¿Has estado esperando que suceda algo después de orar al Señor y no ha pasado nada? Antes bien parece que las cosas empeoran en lugar de mejorar. Bueno, pregúntate si será tal vez que Dios quiere tratar contigo y luego con la situación, como Dios hizo con el pueblo. Primero trató con su pueblo, luego trató con la situación que estaban viviendo. Dios está interesado, y termino en esta mañana, en nosotros. Dios está interesado en nosotros. Dios está interesado en que podamos vivir una vida plena y fructífera, a pesar de los problemas y dificultades que van a venir en la vida, de seguro. Lo que no está bien es que esos problemas sean quienes nos atrapen y quienes controlen nuestra vida. Con la ayuda de Dios podemos hacer frente a esa situación, pero hay que ir donde Dios, hermano. Hay que seguir las pautas que Dios establece. Hay que seguir el camino que Él nos marca. Hay que seguir los principios que Él ha establecido para que nosotros rompamos con esas situaciones que muchas veces nos atrapan.